A veces me apetece hacer algún título que llame la atención. Diferente, épico, cinematográfico. Pues en esta ocasión es el tema de nuestro tutorial. Un ejemplo de título de texto épico cinematográfico. Sentémonos y abramos nuestro Filmora. Nota, vais a ver una serie de clips o imágenes que solo son una referencia, pero si queréis practicar con ellas, os las dejaré en la descripción. Comenzaremos por crear nuestro texto, aunque creo que también podríamos hacerlo con un logo sin ningún problema. Lo vamos a alargar un poco, pero creo que con unos 3 segundos de duración será suficiente. Lo subiré una pista para dejar libre la pista inferior. Escalamos el tamaño del texto y lo centramos en pantalla. Buscaré ahora una tipografía adecuada, rectifico el tamaño y vuelvo a centrar. Una vez tenemos el texto, le haremos una captura mirando que sea un formato JPG y que se guarde en la carpeta de nuestro proyecto. Podemos eliminar ahora el texto y sustituirlo por nuestra captura de texto. Bajaremos a la pista inferior nuestra textura de metal oxidado. Seleccionamos ahora nuestro clip de texto, nos vamos a la sección de composición y en modo de fusión cambiaremos a multiplicar. Ahora el texto dejará ver nuestra textura, la cual ajustaremos en tamaño y posición según nos convenga. Para moverla, mejor antes bloquear la pista de texto. El siguiente paso va a ser crear una nueva captura de imagen de nuestro texto, pero esta vez con textura de metal oxidado. De nuevo, podemos eliminar los clips de la línea de tiempo y bajamos nuestra captura a la que le vamos a incorporar una máscara rectangular. Esta máscara la vamos a ajustar al tamaño de nuestro texto y en el sentido vertical la estrecharemos bastante. Vamos ahora a posicionar el cabezal donde queremos aproximadamente que comience el corte del texto. Activamos los keyframes y movemos horizontalmente nuestra máscara hasta que desaparezca del borde de nuestro texto. Nos movemos hasta donde queremos que termine la animación y con solo darle a deshacer nos volverá la máscara a su posición original. El siguiente paso va a ser usar nuestro clip de la bala, que bajamos a la línea de tiempo. Usamos la herramienta de Chroma Key para hacer desaparecer el fondo y en la sección de básico vamos a disminuir la escala hasta la medida de nuestra anterior máscara, o si queremos un poco menor. Luego la reposicionamos en el centro del hueco dejado por la máscara. Vamos a moverla horizontalmente hasta que desaparezca de la pantalla, por la derecha, siempre teniendo el cabezal en la posición que debe acabar la animación, en este caso unos frames por delante de donde acaba la animación de la máscara. Activamos los keyframes, movemos el cabezal unos frames por delante de donde inicia la animación de la máscara y movemos horizontalmente la bala hacia la izquierda hasta que salga por ese lado de la pantalla. Comprobamos la animación y vemos que la bala va por delante de la máscara. Vamos a rectificarlo. Vemos donde comienza a llegar la bala al rótulo y movemos el keyframe de la máscara para que sea ahí donde comienza a dividir el texto. En la parte final del recorrido, por el rótulo, vemos que la máscara queda más atrasada que la bala, por lo que modificamos también la posición del keyframe del final de la animación de la máscara, para que coincida con la animación de la bala. Ambas deben llegar al final del texto al mismo tiempo. Ahora está correcto, pero como nos sobra clip de la bala, podemos cortarle un tramo. Para darle algo más de realismo, busqué también este clip de fuego horizontal, pero podéis usar otros. Le aplicaremos también el Chroma Key, para que tenga un fondo transparente.
lo ajustaremos para intentar que no tenga reflejos verdosos. Ahora debemos ajustar su tamaño vertical y horizontal para dar la impresión de que son las letras las que han comenzado a arder en el borde superior que ha quedado, tras el paso de la bala. Como nos sobra clip de fuego, lo cortamos y usamos el restante para crear el mismo efecto en el borde inferior de la máscara. Con el fin de que no se vean las llamas iguales, podemos a uno de los clips darle la vuelta horizontalmente. Pero las llamas no pueden aparecer así de golpe, sin que haya pasado la bala. Por ello, también aplicaremos una máscara, pero esta vez puede ser lineal. La crearemos y le damos a invertir la posición al inicio. Activamos los keyframes. Nos movemos hacia donde comienza a dividir el texto y movemos ligeramente la posición horizontal, por lo que se nos creará otro keyframe. Después vamos a donde la bala llega al final del texto y moveremos la máscara horizontalmente hasta que también llegue al final del texto. Si no queréis repetir el proceso en el otro clip de fuego, podéis abrir el menú contextual con el botón derecho del mouse y buscar casi al final la opción de copiar efectos. Seleccionáis el otro clip, hacéis lo mismo, pero ahora tendréis la opción de pegar efectos. Nos aparece un error, y es que al hacerlo de copiar efectos se copian todas las propiedades del clip, posición, tamaño, etc., por lo que el fuego de la parte inferior nos lo ha puesto también en la parte superior. Pero es fácil solucionarlo, moviendo de nuevo la posición vertical del clip, e incluso deberemos volver a hacerle el volteo horizontal. Para que no se nos mueva todo, podemos seleccionarlo todo y buscar en el menú contextual la opción de agrupar. Lo moveremos para arriba como grupo y vamos a usar los otros clips para darle un poco de ambiente. Como hay máscaras, no nos dejará ver la parte del fondo, por lo que debemos reubicar algunas capas para que se nos pueda ver el clip que hace de fondo. Veamos por fin el resultado a pantalla completa. Parece haber algún pequeño fallo en la posición correcta del fuego inferior, pero es fácil corregirlo. Procedemos a ello y ahora mucho mejor, ¿no? Como veis, aunque no se trata de un programa de composición de efectos especiales, con Filmora también se puede hacer pequeñas cosas que harán que nuestros títulos se vean de cine. Espero que os hayan sido de utilidad y que os inspire a hacer vuestras propias combinaciones. Como siempre, me despido con mis mejores deseos para todos y esperando que me seáis fieles en el próximo vídeo. Un saludo, amigos. Chao.